Buenas tardes, profesores y compañeros que en este video. Mi nombre es Joaquín Ponce y hoy, junto a mi compañero José Ignacio Santa Cruz, les traemos el conflicto de Irán con Estados Unidos. Todo comenzó a finales de la década de 1980, durante una guerra brutal con Irak e Irán. Irán desarrolló armas nucleares para garantizar su seguridad y, en consecuencia, Irán buscó acuerdos nucleares con China y Rusia durante la década de 1990 para apoyar su investigación en curso sobre el desarrollo de armas nucleares. En 2003 y 2004, Irán acordó poner fin a su programa de armas nucleares, insistiendo solo que mantenga sus centrifugadoras nucleares para la energía nuclear. Sin embargo, la Agencia Internacional de Energía Atómica, la OIEA, desarrolló y expuso que Irán había continuado buscando armas nucleares más tarde, en 2003, y una coalición de países conocida como el P5+1, Estados Unidos, China, Francia, Rusia y el Reino Unido. Estos iniciaron una serie de negociaciones en un esfuerzo por limitar el programa nuclear de Irán y prevenir el desarrollo de armas nucleares. El Consejo de Seguridad de la ONU impuso sanciones económicas a Irán en 2006. Las sanciones resultaron en un 20% de desempleo interno y una severa contracción del Producto Interno Bruto de Irán. Más tarde, Obama firmó un acuerdo internacional con Irán, en el que se le levantaron varias sanciones económicas. Sin embargo, Irán se comprometió a reducir el nivel de uranio, el cual es el motor de las armas nucleares. Luego Trump desconoce el acuerdo, indicando que el nivel de sanción no es el oportuno, debido a que el uranio que produce Irán es proporcionalmente muy superior. Durante los años, el afán de Estados Unidos por limitar el poder nuclear de Irán convocó conversaciones bilaterales y lideró el P5+1 en las negociaciones, resultando en un acuerdo oficial en 2015 sobre el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), estableciendo que Irán reduzca sus niveles de uranio en un 98% en los próximos 5 años. Luego de que el JCPOA entró en vigor el 16 de enero de 2016, Irán recibió sanciones por un total de casi 100 millones de dólares. 100 mil millones de dólares, mejor dicho. A pesar de todas las sanciones, Irán siguió desarrollando su potencial balístico y nuclear con fines y disputas religiosas en su territorio. El gobierno de los Estados Unidos considera que Irán es su principal patrocinador estatal del terrorismo, gastando más de 1.000 millones de dólares en financiamiento de terrorismo al año. Durante el mandato de Donald Trump se agudizó aún más el conflicto, retirándose del acuerdo del JCPOA, estableciendo que buscaría un acuerdo más integral debido a que el desarrollo iraní se expandió en otro tipo de armamento. Las sanciones por parte de Estados Unidos no han cesado, lo cual ha generado la peor crisis económica en la historia de Irán. Estados Unidos eliminó al líder militar Qasem Soleimani, tratándolo como el mayor líder terrorista del mundo. En segundo lugar, les voy a indicar los actores del conflicto, sus intereses, recursos e impactos en los actuales ámbitos económicos, comerciales y humanitarios. En primer lugar, tenemos al eje de este conflicto, Irán. Su interés es de potenciación armamentística y nuclear con fines de hegemonía sobre sus opositores religiosos. Este tiene un impacto en la estabilidad humanitaria y seguridad mundial. También se obtuvieron impactos económicos graves, recibiendo sanciones por un total de 100 mil millones de dólares, como mencioné anteriormente, bloqueos económicos por parte de Estados Unidos y, por consiguiente, la peor crisis económica en su historia. Estados Unidos, su interés radica en despotenciar el poderío armamentístico nuclear que está generando Irán, debido a que repercute en las relaciones comerciales e inestabiliza el orden mundial. Trump lo tildó como terroristas, los movimientos que atentan contra la seguridad de los norteamericanos, según el mandatario. La ONU tiene un rol mediador en el conflicto, dictó sanciones económicas sobre Irán y su interés en mantener la paz mundial. El JCPOA fue el resultado del grupo P5+1, como ya dije anteriormente, integrado por Estados Unidos, China, Francia, Alemania, Rusia y el Reino Unido. Su interés fue limitar el poder nuclear de Irán, lo cual dictó una disminución del 98% de uranio. Sin embargo, no fue respetado el acuerdo por parte de Irán. La OIEA descubrió y expuso que Irán había continuado buscando armas nucleares, trayendo como consecuencia la creación de JCPOA por parte de las potencias P5+1. Ahora dejo el pase a mi compañero José Ignacio, que continuará con el video. A nuestro juicio, este conflicto de cara al futuro abre dos grandes preguntas. Uno, ¿puede desencadenar una guerra? ¿Qué posibilidades de acuerdo se abren con la sucesión de Joe Biden a la presidencia?
Para responder esto debemos considerar dos cosas. Uno, las oportunidades y dos, las limitaciones del conflicto. Lo primero que debemos entender y reiterar es que a grandes rasgos Irán está en una zona conflictiva y tiene una influencia muy fuerte en su región y lucha por expandirla. Esto significa que en la zona en la que se ubica cuenta con grandes aliados, pero también con algunos enemigos. Dentro de los aliados se ubica Siria, Irak, el Líbano, entre otros. De hecho, dentro de esos otros hay grupos paramilitares como Hamas, la Yihad, los Houthíes, entre otros. Sin embargo, también en esta zona cuenta con algunos enemigos. Dentro de estos enemigos están Israel, Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Fuera de la zona, su aliado más fuerte es Rusia, mientras que fuera de la zona también su enemigo más poderoso es Estados Unidos. En un contexto como este, es decir, de contención y conflicto, Irán ha tenido que aprender distintas lecciones. Una de ellas, y la más importante para efectos de este conflicto, es la de contar con un ejército fuerte que sea capaz de intimidar a sus rivales. Precisamente en ese punto es donde se ubica el armamento nuclear como un factor relevante. En definitiva, una amenaza para la paz en este conflicto constituye la necesidad que tiene Irán para continuar desincentivando a sus potenciales enemigos de iniciar una política más agresiva contra ellos. Por otro lado, Irán se encuentra en una fuerte crisis interna, debido principalmente, aunque no exclusivamente, a las restricciones económicas que ha impuesto Estados Unidos conjuntamente a las organizaciones internacionales para desincentivar el programa nuclear. Esto, como es lógico, ha traído aparejado grandes niveles de inflación y desempleo, cada vez más altos. Además, ha generado una crisis interna que ha derivado en un fuerte desacuerdo entre el Parlamento y la máxima autoridad iraní, Hassan Rouhani. Este último, con el fin de destrabar el conflicto interno, quiere poner un freno de mano a la política nuclear iraní, para de este modo lograr que se levanten algunas de las barreras económicas externas y así lograr, por ejemplo, que baje el precio del petróleo en el conflicto interno, ya que tuvieron que eliminar las subvenciones que existían a ello, produciendo un aumento de más del 50% del precio. Mientras el Parlamento insiste en continuar con dicho plan, en ese sentido también se abre una gran oportunidad, ya que el encargado de las relaciones diplomáticas, principalmente encargado de las políticas iraníes, es el presidente. Con lo cual, en el plano que nos compete, es decir, el internacional, se abre la oportunidad para las partes de poner freno al plan nuclear iraní y por otro, de que se levanten las barreras económicas para sanitizar y reactivar la economía de este país y lograr un mayor apoyo interno. Es decir, para el presidente iraní, desde la perspectiva del presidente iraní, mejorar el control político en el plano interno. Estos son fuertes incentivos hacia afuera, ya que la máxima autoridad iraní, es decir, su presidente, pertenece a los sectores más moderados de la política iraní. En este plano juega también un rol importante la muerte de Soleimani, que fue el principal artífice del plan nuclear y que dio vida momentánea y un respiro momentáneo al gobierno iraní, pero que se vio abruptamente afectado por el derribo del ejército de un avión de pasajeros con 82 pasajeros iraníes. En otras palabras, la máxima autoridad de Irán ve en este acuerdo la posibilidad de mejorar la situación política interna de su país. Ahora bien, cabe preguntarse si estamos más cerca de una guerra o de un acuerdo. Las señales, tanto en el plano internacional como en el de las partes, parecen indicar que estamos más cerca de un acuerdo. De hecho, para Irán, enfrentarse a un enemigo tan poderoso como Estados Unidos en su situación económica actual podría ser un suicidio y un gran riesgo de perder la zona de influencia que tiene, sobre todo si consideramos que los potenciales aliados de Estados Unidos son mucho más fuertes que los de Irán en la zona. Además de que durante el mandato de Trump se han aumentado las sanciones económicas. También la comunidad internacional, a través de la ONU, cuestionó la decisión de matar al general Soleimani por parte de Estados Unidos. Países como Gran Bretaña, Alemania y Francia, principio aliados de Estados Unidos,
y Rusia, en principio aliado a Irán, han llamado a bajar las tensiones. Con ello, la posibilidad de enfrentamientos militares se reduce, es decir, las posibilidades de Irán de conseguir eliminar o disminuir las barreras económicas son inversamente proporcionales al conflicto, con lo cual un acuerdo no les vendría mal. Como sabemos, el plano internacional es dinámico. En este sentido, el triunfo de Biden abre las posibilidades de un acuerdo o las cierra. Si bien Irán ha tensado la cuerda al instalar las centrifugadoras atómicas subterráneas como consecuencia de la aprobación de una ley dictada por el Parlamento para frenar las restricciones impuestas a su programa nuclear por el Acuerdo del 2015, lo cierto es que aumenta la urgencia de evitar que Irán logre su plan nuclear. Sin embargo, las autoridades iraníes han manifestado su intención de volver al acuerdo, han sostenido que esta constituye una medida de presión, dando un plazo a Estados Unidos de 2 meses para volver al acuerdo. Por su parte, Trump aumentó las sanciones económicas y Biden manifestó su intención de volver al acuerdo. Al mismo tiempo, el presidente iraní Rouhani manifestó su rechazo a esta medida, ya que entorpece las relaciones diplomáticas y su intención es la de volver al acuerdo. Es decir, el triunfo de Biden abre nuevas posibilidades de acuerdo. Dicho lo anterior, ¿debe Estados Unidos volver al acuerdo anterior? La respuesta es que no, porque su posición se ha visto fortalecida con las sanciones económicas, que han demostrado a la práctica ser más eficientes que el acuerdo. Al mismo tiempo han generado un cuestionamiento interno en torno a la política militar iraní. Por otro lado, Irán no ha hecho más que aumentar su poder militar convencional y apoyar a grupos que representan intereses contrapuestos a la política exterior de Estados Unidos y sus aliados en la zona. Así, por ejemplo, Israel, quien ha desvelado los planes nucleares de Irán en múltiples ocasiones, a nivel interno se enfrenta a la amenaza de Hamas, apoyada precisamente por Israel. Es decir, para los actores relevantes en la zona vinculados a Estados Unidos, el poder militar de los iraníes representa una amenaza, incluso para su supervivencia. Levantar las medidas económicas y volver a un pacto celebrado en condiciones muy distintas a las actuales puede ser mal visto por sus aliados, con lo cual el país norteamericano debería aprovechar las nuevas condiciones para lograr un acuerdo más satisfactorio que permita a Irán satisfacer su interés de mantener su zona de influencia en la zona y a la vez mejorar su economía, y al mismo tiempo a Estados Unidos no debilitar su posición con sus aliados. En otras palabras, lo que debe hacer es ampliar el margen de condiciones del acuerdo anterior a Irán, con el fin de obtener un acuerdo más satisfactorio, ya que el anterior no significó un impedimento necesario para el desarrollo de armamento nuclear en Irán. Para ello, el conflicto se debe abordar con mucha delicadeza, introducir una lógica de superación del conflicto y apertura a futuras posibilidades de cooperación, con una estrategia que permita a Irán tener un mayor crecimiento económico, aliviar su situación interna y al mismo tiempo a Estados Unidos frenar el progreso armamentístico, tanto convencional como nuclear, de Irán. Esta medida debe ir acompañada de una conversación directa entre las autoridades de los países, un curso de reuniones formales y habituales, que permita examinar los objetivos y su implementación. A su vez, el plan debe involucrar una fase de penetración y otra de cooperación total. La primera para generar una contrarrespuesta a la ley iraní a la que hacíamos alusión, y la segunda para aprovechar la disposición de las partes al acuerdo. En conclusión, no creemos que el conflicto pueda derivar en un enfrentamiento militar directo, sino que más bien, sino que más bien en un acuerdo, cuyo método de negociación predominante debería ser el de la escuela Harvard, es decir, el de la cooperación para aprovechar los puntos en común.